Vamos a ver la elaboración de una nómina de un trabajador con retribución mensual, que es la más habitual que vamos a encontrar en cualquier empresa. Cogiendo el ejemplo que tenemos en los recursos, vemos que se trata de una licenciada, grupo 1 de cotización, que tiene una serie de retribuciones mensuales. Un salario base, un incentivo, que suelen ser complementos salariales de distinta naturaleza, antigüedad, peligrosidad, idiomas, etc. Percibe también dos pagas extraordinarias de 1.750 euros cada una, que en este caso coinciden con el salario base. Si nos fijesen de salario base más incentivo, evidentemente habría que sumar las dos cantidades y multiplicarlas por 2 para sacar el importe anual. Bien, nos dan una serie de datos de cotizaciones a seguridad social que más adelante quedarán más claros, y también nos dan los datos personales para deducir el tipo de retención por IRPF que debemos aplicar en la nómina a esta trabajadora. Bien, bueno, con estos datos vamos a hacer todos los cálculos pertinentes, primero una serie de cálculos previos antes de elaborar lo que es el documento del recibo de salario, la nómina. En primer lugar, calculamos la base de cotización por contingencias comunes. Se forma con el salario base y todos los incentivos, da igual el tipo de complemento que sea, salarial, no salarial, todos, excepto algunos que no computan a la seguridad social, pero a vosotros, para simplificar, en todos los casos que hagamos, tendréis todos los incentivos con cotización a la seguridad social. Eso nos dará un total. A continuación hay que hacer la prorrata de las pagas extra, es decir, cogemos las de todo el año, que en este caso son 2, y las dividimos entre 12 para obtener su importe mensual. Sumamos los dos importes y ya tenemos la base de cotización por contingencias comunes total. En este caso, 2.281,67 euros. Debemos comprobar que esa base está entre los límites mínimo y máximo que tenéis en los recursos. Nos vamos a los recursos, a las bases y tipos de cotización. Bien, vamos a trabajar siempre en el régimen general de la Seguridad Social. Estamos hablando de una trabajadora del grupo 1 de cotización, porque es licenciada, y debe tener como base mínima 1.056,90 euros y como base máxima 3.606 euros. Si volvemos a nuestro caso, 2.281 está entre esos dos límites. Por lo tanto, la base de cotización es esa. Si hubiera salido menos de la base mínima, se cogerá la base mínima. Si hubiera salido más de la base máxima, se cogerá esa base máxima. Continuamos. Para calcular la BCCP, es decir, la base de contingencias profesionales, cogemos directamente la que hemos calculado en el apartado anterior, la de contingencias comunes, y le sumamos las horas extraordinarias cuando haya. Cuando no haya, pues evidentemente coincidirán, como es este caso, que no hay horas extraordinarias y por lo tanto coinciden. En este caso también tenemos que mirar si está entre el mínimo y el máximo. Pero ahora tenemos que mirar entre el mínimo de todos los niveles. Vamos a volver a las bases de cotización. Entonces ahora la mínima de todo, independientemente del grupo de cotización, es 756. Pues no podrá estar nunca la BCCP por debajo de ese importe. Y la máxima, ya la han igualado, antes cambiaba, pero ya está igualada, es 3.606, pues nunca estará por encima de ese 3.606. ¿De acuerdo? Veis que estos valores están actualizados con respecto a la nómina que estamos viendo que está hecha con el año 2014. Bien, continuamos para desempleo, fondo de garantía salarial, IAT, IEP, todo eso es la misma base de contingencias profesionales, es decir, la BCCP anteriormente calculada. Para calcular las cuotas de cotización, basta con aplicar los porcentajes, tanto a cargo del empresario como a cargo del trabajador, que correspondan con respecto a las bases que hemos calculado anteriormente. Si volvemos a la página de la Seguridad Social, los tipos de cotización del régimen general los tenéis debajo. Por contingencias comunes, qué porcentaje le corresponde a la empresa, qué porcentaje le corresponde al trabajador. Por horas extraordinarias, dependiendo de cómo sean, también hay porcentajes distintos. Para desempleo, también dependiendo del tipo de contrato, cuando no nos digan nada vamos a suponer siempre indefinido a tiempo completo. Para fogasa, que solo es por parte del empresario, el trabajador ahí no cotiza nada. Para formación profesional, lo mismo, entre empresa y trabajador. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, dichos porcentajes.
Así que volviendo a la nómina, simplemente se trata de aplicar esos porcentajes a las bases anteriormente calculadas. Bien, para calcular las retenciones a cuenta del IRPF, vamos al documento que tenemos en los recursos, llamado Cálculo del tipo de retención por IRPF, que es un PDF. Bien, pues en este documento tenemos el orden que tenemos que seguir para aplicar el tipo de retención. Pero ojo, porque si nos vamos al final, tenemos en el anexo el límite de rentas exentas de retención de IRPF. Si el trabajador cumple con esta situación familiar que tenéis a la izquierda y no gana más de esas rentas que tenéis en el cuadro de doble entrada, estará exento de IRPF, a no ser que el contrato sea temporal y como mínimo hay que retener siempre un 2%. Si el contrato es indefinido, no se le retiene nada. En caso de que esté por encima de estos límites, que será lo más habitual, y en este caso estamos, debemos respetar el esquema que tenemos en este documento. Por lo tanto, volviendo a la nómina, a este trabajador o esta trabajadora ha tenido esta o se le presume esta retribución anual. Daros cuenta que este porcentaje es el que se va a aplicar a lo largo de todo el año y se hace con una estimación de lo que se espera que gane en el año. Tiene cónyuge y 3 hijos a su cargo y soporta estas cotizaciones a la seguridad social. Por tanto, esta persona no está exenta y vamos a aplicar el orden para calcular el tipo de retención por IRPF. Bien, en primer lugar cogemos esa retribución íntegra, le quitamos esa seguridad social, que sería el punto 1, le quitamos la reducción por obtención de rendimiento de trabajo, que es una cantidad fija, que esa la vais a tener siempre delante, 2.652 euros, y en este caso, por tener más de 2 descendientes, es decir, 3, se reducirán también 600 euros. Eso dará la minoración total, que hay que restar a lo que se le presume que va a ganar en todo el año, y nos da lo que se conoce como la BCTR. Por tanto, este importe habrá que tenerlo presente, para hacer luego la cuota de retención. Nos vamos al siguiente paso, que es el mínimo personal y familiar, que llamamos MPF. El mínimo por contribuyente es esa cantidad siempre, que también la vais a tener siempre delante. El mínimo por descendiente serán todos los hijos que tenga la trabajadora, en este caso, a su cargo. Cuando tenga cónyuge, todas las cantidades hay que dividirlas entre 2. Si volvemos al documento de la chuleta, digamos, para poder calcular el tipo de retención, vemos que son 1.836 por el primer hijo, tal, más 2.244 si los hijos son menores o iguales de 3 años. En este caso todos están por encima de 3 años, así que se aplican directamente las cuantías que tenemos encima. Pero al tener cónyuge tenemos que dividirlas todas entre 2. Volviendo a la nómina, el siguiente paso será calcular la cuota de retención. Ojo con la cuota de retención. En estas nóminas elaboradas en el año 2014 están hechas con la escala del año 2014 que nos han cambiado en el inicio de este año por la reducción del IRPF. Por lo tanto, ya tenemos que aplicar la escala progresiva respetando la escala del año 2015, que la tenéis también en los anexos, al final del todo. Bien, ¿cómo se aplica esta escala progresiva? Hasta 12.450 euros, es decir, los primeros 12.450 euros de la BCTR que calculamos en el primer paso, se le aplica un 20%. ¿Que la BCTR es mayor de 12.450? Pues entre 12.450 y 20.200 euros se aplica un 25%. ¿Que sigue siendo mayor de 20.200 euros? Desde 20.200 hasta 35.200 se le aplicará un 31% y así sucesivamente. Normalmente con los 2-3 primeros tipos, más o menos en todas las nóminas que hagamos, andaremos para elaborar esa cuota de retención. Entonces, si volvemos a la nómina, cogemos primero la BCTR calculada arriba y sobre ella vamos aplicando esos porcentajes progresivos que, repito, no coinciden con los que están aquí, al haber cambiado en el año 2015. Por lo tanto, tener cuidado con eso. Se vuelve a aplicar la misma escala progresiva al mínimo personal y familiar y obtenemos otro importe.
¿Cómo se obtiene la cuota de retención? Por diferencia entre esas dos cuotas, que podemos llamar la cuota 1 o cuota A en este caso, y la cuota 2 o cuota B en este caso. Esa cuota de retención la dividimos entre la retribución de partida, es decir, lo que se suponía que iba a ganar esta persona en todo el año, es decir, el dato de partida. Yo a los alumnos siempre les explico el último dato que obtenemos de la cuota entre el primero con el que arrancamos el cálculo. Y eso nos da un porcentaje, multiplicado por 100, lógicamente, para sacarlo en valor porcentual. Se aproxima siempre al entero más próximo, no siempre, pero nosotros vamos a adoptar ese criterio que muchas empresas adoptan. ¿Cuál es el importe de la retención del mes? Ese porcentaje por el total devengado en nómina, que aún no lo sabéis, por lo tanto, este dato no tenéis por qué hacerlo en este momento. Cuando elaboréis la nómina, sabréis perfectamente el total devengado y podréis aplicar perfectamente esa retención, en este caso del 13%. Lo siguiente que tenéis ya es la nómina, también es la nómina del año 2014. Vosotros tenéis ya el documento de la nómina nueva del año 2015, donde deben aparecer en el pie, al final de la nómina, las contribuciones que hace a la Seguridad Social el empresario. Es decir, esos cálculos que hicimos anteriormente de las cuotas de la Seguridad Social deben aparecer de nuevo en el pie de la nómina. En cualquier caso, en la nómina vamos rellenando, en primer lugar, el salario base, todos los complementos salariales. Aquí solamente había esos dos conceptos. Eso nos da un total devengado, que será el que tengamos al que tengamos que aplicar el tipo de retención del IRPF. A continuación, las deducciones, que ya hemos hecho los cálculos anteriormente, luego solo habrá que traspasarlos aquí. Aquí solamente ponemos a cargo del trabajador por contingencias comunes, por desempleo, por formación profesional, por horas extraordinarias cuando las haya. Y el IRPF, como hemos dicho antes, el 13% sobre este total devengado de 1.990. Sumamos todas las deducciones y se las restamos al total devengado de arriba. Y así obtenemos el líquido total a percibir, que es lo que realmente cobra la trabajadora, en este caso, y lo que realmente paga la empresa a la trabajadora en neto. En el pie de la nómina vais a rellenar los cálculos previos que hemos hecho anteriormente. ¿Qué nos salió en la BCCC? Tanto. ¿Qué salió en la BCCP? Tanto. Cuando haya horas extraordinarias, las que sean. ¿Cuál es la base sujeta al IRPF? Hemos dicho siempre el total devengado. Repito que en la nómina del 2015, aquí aparecerá también la retribución o la contribución que hace el empresario a la Seguridad Social por tener esta trabajadora a su cargo.